Buenos días. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hacen para, más que dar una conferencia, yo lo que quiero es compartir mi experiencia en los trabajos de investigación que hemos realizado en comunidades, principalmente del estado de Oaxaca. Quiero platicarles un poquito cómo surge este interés por trabajar esta situación de las comunidades, de los pueblos originarios. Empezamos a trabajar en el 2007 en la normal bilingüe e intercultural del estado de Oaxaca, principalmente porque ahí tuve compañeros egresados de esta normal y que estudiamos el doctorado y empezamos a intercambiar una serie de experiencias. Posteriormente, cuando empezamos a trabajar de manera más directa en el posgrado en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, una de las situaciones que se presentaba en aquellos momentos era el que las convocatorias que salían para este posgrado requerían como uno de los requisitos el que hablaran una lengua extranjera. Se les esté exigiendo que hablen una lengua extranjera cuando ellos son bilingües. Hablan el español y hablan su lengua. Y empezamos a hacer una serie de gestiones para que en el posgrado de Pedagogía de la UNAM se reconocieran las lenguas originarias como parte del requisito para ingresar a este posgrado. Afortunadamente tuvimos eco y se logró que se reconozcan también sus lenguas como parte de este proceso para ingresar a estudios de posgrado. El posgrado en Pedagogía tiene varios campos de conocimiento y líneas de investigación. Y una de esas líneas de investigación está relacionada con la educación intercultural. Es en esa línea en donde yo sustantivamente me ubico. Conjuntamente con un equipo de trabajo que formamos con académicos del posgrado y estudiantes de la maestría y doctorado, empezamos a diseñar primero un proyecto que tenía que ver con las prácticas socioculturales de los pueblos originarios. Y bueno, pues estuvimos trabajando muy cercanamente con la ENVIO, que son las siglas de la Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, que a nivel nacional es una normal muy sui generis. El pueblo de Oaxaca está integrado por 16 comunidades, 16 lenguas con sus respectivas variantes. Cursan estudiantes de estas 16 comunidades, hacen sus estudios para la licenciatura en educación preescolar y para la licenciatura en educación primaria. Entonces es una dinámica muy interesante porque tener en esa institución a estudiantes de estas 16 comunidades que hablan 16 distintas lenguas, nos pareció que era algo importante, digno de visibilizar. Articulado a las exigencias que en este caso tenemos a partir de ese momento, tenemos varios estudiantes que han ingresado al posgrado, que hicieron estudios en esa normal y que algunos de ellos inclusive en la actualidad han egresado ya de la maestría y del doctorado, y que ahorita están haciendo actividades de investigación.
Algunos de ellos también ya se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Y seguimos trabajando conjuntamente. Ahí generamos algunos proyectos para vincularnos de manera más formal con la normal. Trabajamos algunos proyectos con ellos y establecimos convenios de colaboración. Pensando en que cuando hay cambio de autoridades, pues luego los proyectos se hacen a un lado y con las dinámicas que traen los nuevos directivos, pareciera que es borrón y cuenta nueva, y decimos nosotros, bueno, ¿y por qué no se recuperan, no? Estos proyectos que son importantes? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, establecimos un convenio de colaboración que yo creo que termina el próximo año, este convenio de colaboración. ¿Cuál era el sentido? Es impulsar lo que es la incorporación de estos estudiantes de la normal a nuestros posgrados, y por otra parte hacer intercambios académicos en donde nuestros académicos del posgrado dieran cursos o seminarios en la normal, y que a su vez también pudiéramos llevar a cabo algunas actividades académicas y culturales de manera conjunta. Esto ha generado otros proyectos y que en este caso, bueno, ya hemos trabajado varios proyectos, como me hizo favor el maestro de comentarlo, y el proyecto que ahorita estamos trabajando es este, que es Cultura e Innovación Digital, el impacto en las prácticas sociales, culturales y lingüísticas de los pueblos originarios. Porque definitivamente, como ustedes lo saben, a partir de este contexto que vivimos de la pandemia, nos llevó a generar otras estrategias y a vivir otra realidad educativa, en donde en este caso tuvimos que involucrarnos con el uso de las herramientas tecnológicas para poder seguir trabajando. Pero también en este contexto de globalización, obviamente las tecnologías también han venido a cambiar, y ahora hablamos de estas innovaciones digitales. Principalmente nos referimos, cuando hablamos de estas innovaciones digitales, nos referimos al uso del teléfono inteligente, ¿no? Al uso de las tabletas, y que venimos trabajando también algunas otras cuestiones como son los documentales, que es lo que ahorita voy a trabajar con ustedes. Pero también esto nos llevó a conformar en la División de Estudios de Posgrado un laboratorio de cultura, educación e innovación digital. ¿Qué estamos trabajando en este laboratorio? Estamos trabajando actualmente lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual y la gamificación. Hemos hecho una serie de indagaciones, de diagnósticos con las comunidades. Uno de los primeros productos que trabajamos es este libro que se llama Disha. Es un libro que denominamos Mis Primeras Palabras, zapoteco español, y que aquí principalmente estamos trabajando lo que es la lengua zapoteca en la variante de San Baltasar de la Vida, y que en un principio decíamos, este libro está dirigido a los niños que estudian la primaria, pero cuando empezamos a pilotear el libro con esta escuela primaria de San Baltasar de la Vida, que se ubica en una comunidad zapoteca, y la escuela está ubicada literalmente en la punta del cerro, ¿no? En donde nos decían, pero es que no tenemos internet, no necesitamos internet, no tenemos luz, no necesitamos la luz.
más que para proyectar algunas cosas que queríamos presentar, ¿no? Cuando fuimos a trabajar con este libro, que después se los voy a prestar para que lo vean, este libro está integrado con imágenes y relatos que se centran en las actividades culturales de la comunidad zapoteca de San Baltasar Gelaya, y que trae un QR en donde se utiliza el teléfono celular, porque hay una aplicación, o puede ser una tablet, en donde si hay una imagen, por ejemplo, en donde hay una señora haciendo tortillas, ahí la vemos en el libro la imagen, pero cuando colocamos el teléfono, la tablet, sale la imagen en vivo de la señora que está haciendo tortillas con su comal y la lumbre y las tortillas ahí. Pero esto tiene que ver con ciertas palabras en zapoteco que es importante, porque la preocupación de la maestra que nos invitó, para que fuéramos a su comunidad, ella tenía la preocupación de que la lengua zapoteca en su comunidad se estaba perdiendo. Los niños ya no quieren hablarla, como en muchas comunidades. Los niños y los jóvenes ya no quieren hablar su lengua. Y entonces, cuando nosotros llegamos y presentamos una serie de aspectos, lo primero que preguntamos a los niños es: ¿quién habla zapoteco? Y nadie levantó la mano. Entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios, y dentro de esos ejercicios les dijimos: les vamos a presentar este libro que ustedes van a ver, y en donde está la palabra en zapoteco escrita y en español. Y en todas las páginas en donde está este ra, se coloca y aparece el conejo brincando, sus orejas le pueden dar vueltas, se le ven los ojos, los bigotes, etc. Y así sucesivamente. Cuando los niños empezaron a interactuar con el libro, y al término de la sesión, les preguntamos: ¿quién nos quiere decir una palabra en zapoteco? Y entonces resulta que todos los niños levantaron la mano, ¿sí? Entonces, bueno, eso a nosotros fue muy significativo, porque esto nos dio idea de que teníamos que llevar a cabo un proyecto en donde trabajáramos esta cuestión de las innovaciones digitales para visibilizar, para preservar lo que es la cultura y la lengua de las comunidades de pueblos originarios. Pedimos tener una sesión con los padres de familia para explicarles por qué íbamos a ir constantemente a la comunidad. Entonces, las comunidades son muy cuidadosas, ¿no? Y no podemos entrar a la primaria si no hay una asamblea con los padres de familia para que ellos autoricen nuestra entrada, ¿sí? Entonces no es tan fácil. Entonces se hizo la asamblea y nos autorizaron que pudiéramos entrar para trabajar con los niños primero, que es la primera etapa, y la segunda etapa fue trabajar con los niños y los padres de familia. Fue una experiencia muy interesante, porque los niños ya habían manipulado el libro, ya lo conocían y todo, ¿no? Cuando llegaron los padres de familia, les platicamos de qué se trataba esto y que les pedíamos su autorización para poder seguir trabajando. Les presentamos el libro a los padres de familia, les pedimos que interactuaran con ellos, y los niños le enseñaban a los papás cómo utilizar el teléfono celular o la tableta para trabajar con el libro. Entonces nos dimos cuenta que, aunque en un primer momento habíamos pensado que este libro era para los niños, dirigido para los niños, nos dimos cuenta que también para los adultos, ¿no? Y entonces dijimos: bueno, ya trabajamos esto, ahora ¿qué más queda por hacer? Vamos a entrar a otras cosas, a otros proyectos.
Y bueno, pues esto nos permitió hacer un proyecto de creación de este laboratorio. Y por otra parte, si tenemos una oportunidad posteriormente, si me invitan nuevamente a su institución, pues a lo mejor les presentamos. Ahorita estamos trabajando con todo un equipo de trabajo lo que es un videojuego. Un videojuego sustentado en el Popol Vuh y en donde se trabaja en lengua maya. O sea, ya trabajamos en Tepec, pero vamos a trabajar en lengua maya. Pero ya nos reclamaron, porque estamos trabajando con la normal bilingüe de Guatemala. Y entonces, bueno, en Yucatán ya nos reclamaron, ¿no? Sí, la verdad, en Campeche, ¿no? Pero de ahí dijimos, bueno, pues vamos a seguir trabajando con quien nos invite a trabajar, no hay ningún problema. Y bueno, el videojuego ya tiene 2 etapas avanzadas. Le pregunto al maestro David, porque él es ingeniero en sistemas y es parte del equipo. Tenemos ya 2 etapas avanzadas de este videojuego. Ya lo piloteamos con niños de una escuela primaria, acompañados, los invitamos a la facultad, acompañados de sus padres de familia, de los padres de familia, y invitamos a los niños a que se pusieran a jugar, pero la intención es de que al final de que jugaban les preguntábamos, ¿qué palabra maya te aprendiste? Y ellos nos decían, ah, me aprendí esta, ah, me aprendí esta otra, ¿no? Y lo interesante de esto es que las mamás, obvio, ¿verdad? Las mamás siempre les echamos porras a nuestros hijos, ¿no? Porque hicimos ahí una competencia, ¿no? Y brinca, brinca, salta, agárralo, mira. Y bueno, dijimos, pues vamos a poner a las mamás también a jugar, ¿no? Y sí, hubo un grupo de madres de familia que se pusieron a jugar. Entonces, pues lo que nos damos cuenta es que el uso de estas herramientas tecnológicas, y en este caso las digitales, que es lo que estamos trabajando nosotros, permite precisamente que haya un impacto en el proceso de aprendizaje de los niños y de los adultos, definitivamente, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí en este proyecto planteamos algunas cuestiones que también vimos, bueno, ¿cómo vamos a documentar estas prácticas cotidianas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la cosmovisión? Y que si bien ya trabajamos estos proyectos, pues ahora vamos a trabajar con documentales. Ahorita estamos simultáneamente trabajando, ¿sí? Lo que es realidad mixta y además también con documentales. Estamos trabajando con documentales porque lo que nosotros nos planteábamos es que son otras formas de hacer investigación, otras formas de documentar y que queden ahí presentes. Y que los documentales sean un recurso didáctico para quienes estén interesados en utilizarlos. En lo particular, yo doy clases en la licenciatura en pedagogía y en el posgrado también. Cuando yo les presento a mis estudiantes de la licenciatura los documentales para ver cuál es el impacto que les produce, al término de la presentación del documental como otra forma de hacer investigación, lo primero que me dicen mis alumnos, maestra, ¿y usted estuvo ahí? Digo, sí, ahí estuvimos, ¿no? ¿Y cuándo nos lleva a hacer prácticas? Ay, perdón, pero no los puedo llevar porque es una gran responsabilidad y más ahorita por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de ir con su familia, pues vayan a las comunidades, observen, escuchen. Y todos tienen un teléfono celular, graben aquello que sea interesante, que les llame la atención. Empiecen. Bueno, ahorita quiero regresar. Cuando trabajamos con los niños nos decían, pero ¿y cómo
van a trabajar con los niños? Y los niños, como son comunidades, y les digo, la escuela en la Quinta del Cerro, no tienen internet. Pero resulta que cuando fuimos a otra sesión y les preguntábamos a los niños que quién tenía teléfono celular, varios levantaron la mano. Entonces, no podemos pensar de que estos artefactos no están presentes en la vida cotidiana de estas comunidades. Sí están presentes. Y había niños que decían, no hay ningún problema, maestra, yo se lo pido a mi mamá y me lo presta. ¿Sí? Entonces sí pueden trabajar con esto. ¿Sí? Y bueno, voy a entrar ya de lleno a compartir con ustedes cómo es que construimos este otro proyecto. Pero quería contextualizarlos, ¿no? De por qué llegamos a esto, qué experiencias vivimos entonces, y bueno, ¿no? Y entonces sí hay conocimientos por parte de las parteras, que sus conocimientos los han adquirido en la experiencia, en la práctica. Y ese documental es de las parteras que tienen 70, 80 y 90 años, pero que tienen ejerciendo la partería entre 30, 40 y 50 años. Y uno dice, pues ¿cómo no van a saber, no? ¿Sí? Y que en un determinado momento, en una comunidad muy lejana a un hospital o a algún sanatorio, pues ¿a quién acuden de inmediato? Pues a la partería. El marco de referencia del que partimos para construir este proyecto es que definitivamente en el contexto mexicano las prácticas culturales de las lenguas y los conocimientos que tienen estos pueblos originarios es lo que constituye el patrimonio y la riqueza cultural de nuestro país. Y entonces, ¿por qué esto se está cada vez, aunque venga discúlpenme, ¿verdad? Porque aquí podemos entrar en polémica, y aunque venga dentro de este planteamiento de la escuela nueva, un apartadito que por ahí dice que hay que recuperar los conocimientos ancestrales y la cosmovisión, de aproximadamente 200 páginas que integran el documento, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de verlo. De todas esas 200 páginas, lo único que me pareció interesante es ese párrafo. Y de ahí en fuera yo dije, lo demás, para mí, no dice nada. Y esto pues va a fundar la historia, la memoria y la identidad de nuestro país como nación. Y bueno, aquí hacemos una cita de Bayard, donde dice: el legado de las civilizaciones antiguas ha llegado a ser reconocido como un bien superior para la humanidad. O sea, ¿cuántos pueblos mágicos tenemos en México reconocidos por la UNESCO? Y es avalado por las instituciones nacionales e internacionales. La siguiente, David. Por otra parte, también de lo que nosotros partimos es del valor cultural de estos pueblos ancestrales que habitan en nuestro país. Y que de ahí nosotros consideramos importante visibilizarlo, protegerlo y preservarlo. Aunque en un proyecto que diseñamos y que lo sometimos a consideración para que fuera evaluado y nos pudieran otorgar financiamiento, porque bueno, estar yendo a las comunidades implica un gasto muy fuerte, porque no vamos un día, 2 días, nos quedamos toda una semana y aproximadamente entre 4 y 5 visitas al año. Entonces pues requerimos de financiamientos, y ahí una de las críticas que nos hacían es que cuando hablamos de que el documental para preservar y todo eso, es que hay una ley, la ley general, la ley federal de protección al patrimonio cultural, ya hay una ley. Y sí, yo no estoy de acuerdo con esa ley. Aunque esté ahí la ley, pues es letra muerta. Y nada menos esto lo comprobé ahora en diciembre, cuando fui
a la Expo Artesanía que se llevó a cabo en Los Pinos, ¿no? En donde, por cierto, ahí fue donde me compré esta blusa. y decía así un maestro, bueno, ¿y qué representa, no? Me decía la persona que me la dio, esto representa las montañas, ¿no? En Chihuahua, y lo blanco representa la nieve, ¿sí? Entonces, todas sus producciones representan algo que tiene que ver con su cultura y con su cosmovisión. La cuestión es que cuando yo llego a la Expo de Artesanías, encuentro a varias personas tomando fotos, ¿no? Y yo decía, no es posible que los dejen tomar fotos, o sea, ¿qué pasó con los chinos, no? Vienen, toman fotos, inclusive de la Virgen de Guadalupe, y luego resulta que ellos ya hacen estas producciones. Entonces yo decía, ¿y dónde está la ley que está en Tlacochahuauya? Ya trabajamos con la Escuela San Baltasar de la Vila, Zapoteca, y ahora una estudiante del doctorado nos dice, yo quiero que vayan a mi comunidad y quiero que trabajen con nosotros. Bueno, pues vamos a tu comunidad, ¿no? Ya tenemos como 3 o 4 años bien viniendo. Entonces vamos a la comunidad chatina de San Miguel Panistlahuaca, está ubicada en Santiago Yaitepec, Uquila, y lo que vimos es que esta comunidad es un testimonio vivo de cómo ellos practican, es decir, hablan su lengua a diario como parte de su vida cotidiana. Sí saben hablar español, y obvio cuando nosotros vamos pues hablan en español, pero cuando hablan entre ellos, aunque estemos nosotros, yo luego les digo, oye, ¿por qué hablas en tu lengua? ¿No quieres que entendamos lo que están platicando? No, pero es que ellos, entre ellos hablan su lengua, ¿no? Y los niños. Entonces, y por otra parte sus costumbres, sus saberes, ¿no? Y que ellos, pues lo que quieren es salvaguardar sus rituales, su lengua, sus prácticas culturales, etc. ¿Cuál es otro de los problemas? Otro de los problemas, como en muchos otros estados, es que los jóvenes están yendo a Estados Unidos, la migración. Entonces, cuando se van a Estados Unidos y regresan, pues traen otras ideas, otra forma de pensar. Y entonces lo que ellos no quieren es que no se pierda esto, que ellos sigan manteniendo su identidad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que vimos es cómo trabajar esta situación de salvaguardar, preservar y difundir estas prácticas a través de herramientas que nos da la ciencia y la tecnología contemporánea. La siguiente, por favor, maestro. Y aquí lo que vimos es que era importante que siguiéramos trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación para poder visibilizar estos distintos conocimientos y estas distintas prácticas culturales. Que el uso de las TIC nos permite promover el interés por la cultura y reflexionar en torno a la problemática educativa que se vive en las escuelas primarias, que se vive en las normales, que se vive en términos generales en la educación superior, media superior, etc., ¿no? La siguiente, maestro, por favor. Y que encontrábamos precisamente en que en las instituciones educativas son muy importantes. Ellas enfrentan la problemática de la desvinculación, de los cambios tecnológicos que se vienen dando, ¿no? Y nada menos, decía yo, con la pandemia, pues nos enfrentamos al problema de que pues te tienes que meter a la plataforma para dar tus clases. Pues sí, pero yo no sé cómo meterme a la plataforma, ¿no? Sea Meet o sea Zoom. Y que bueno, pues tuvimos que en el ensayo y el error entrar. Pero además nos enfrentamos a otro tipo de problemas, ¿no?
nuestros estudiantes, más en primaria, ¿no? De que tenían que estar tomando clases a través del celular, porque algunos nada más tenían una computadora y en la computadora tenía que trabajar el papá, el hermano y en fin, ¿no? Entonces, pues enfrentamos todos estos escenarios y eso en la zona metropolitana, pero ahí nos pusimos a pensar, bueno, ¿y qué pasa con las comunidades de pueblos originarios? ¿Qué pasa con San Baltasar y la Vila donde no tienen internet, ¿no? Y entonces pues tienen que estar pagando datos para poder estar trabajando con el teléfono celular. Y por otra parte, otra de las situaciones es que poco se reconoce la importancia de la incorporación de las tecnologías a estos escenarios. Y entonces nosotros por eso es que empezamos a trabajar, ¿no? Primero con Disha, ahora estamos trabajando con los documentales, estamos trabajando con realidad aumentada, realidad mixta, etc. Que nos permita fortalecer la identidad de estas comunidades y la propia, ¿no? La propia también. Entonces, ¿cuál es la problemática? Este es el marco de referencia general. ¿Cuál es la problemática que identificamos? Que no aprovechamos los ambientes tecnológicos para promover el aprendizaje en torno a estas prácticas sociales, culturales y lingüísticas de estos pueblos, básicamente. Y que a partir de esto lo que nos planteamos son estos objetivos. Analizar y reflexionar el impacto de las TIC en las prácticas sociales, culturales y lingüísticas de los pueblos originarios de la comunidad chatina de San Miguel Panixtláhuac, en Oaxaca. Y esto que nos permita también documentar sus prácticas socioculturales a través de videos documentales para fortalecer su lengua y su cultura. Como les vuelvo a repetir, yo estos videos ya los piloteé con mis alumnos de la licenciatura en pedagogía y sí les impactó y dije, eso es lo que yo buscaba, que estos videos los impactaran en su forma de pensar, de ver el mundo, de ver la realidad. Y el otro objetivo, analizar y documentar las prácticas culturales que nos permitan reorientar el quehacer académico y las formas de generar un saber a favor del fortalecimiento histórico-cultural de un grupo, comunidad, de un pueblo o un país a través de libros interactivos y documentales. Bueno, ahorita ya tenemos estos documentales. Ayer nos reunimos el equipo de trabajo porque ya estamos empezando a trabajar el libro interactivo. Cuando lo tengamos, bueno, con todo gusto lo compartiremos con ustedes. No va a ser un libro de realidad aumentada como este, porque fue un trabajo bastante complejo que llevó a cabo la doctora Liliana, que es parte del equipo, y que es un proyecto de ella, sino que vamos a trabajar estos libros interactivos. Es un libro principalmente, para el cual llevamos a cabo, como parte de las estrategias de este proyecto, un seminario permanente en donde invitábamos a ponentes que nos platicaran sobre el trabajo que ellos realizan en pueblos originarios. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que esas ponencias las trabajaron como un capítulo del libro. El proyecto que nosotros tenemos va a formar parte de un capítulo del libro. Y van a llevar un QR cada capítulo. En el caso de nuestro capítulo, que es el proyecto, en el QR lo que vamos a presentar es el link para que puedan accesar a estos videos. En el caso de las ponencias, va a ir el QR en donde va a enlazarlos a través de un link con la grabación de la ponencia. Entonces tienen el documento escrito, pero también van a tener acceso a la presentación del ponente, de su trabajo. Entonces eso va a ser
el plus de este libro, ¿no? Que lo va a hacer diferente a los libros tradicionales. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos que sustentan nuestro proyecto de investigación? Por un lado, la epistemología crítica, en donde estamos trabajando a Hugo Zemelman y recuperando esta categoría de historicidad. Y por otro lado también estamos recuperando lo que son los planteamientos de las epistemologías del sur, principalmente con Boaventura de Sousa Santos, en donde él plantea que es necesario reconocer las propias lógicas de las culturas coexistentes, y en donde él plantea también que existen otras lógicas de construcción del conocimiento, que no son nada más las lógicas desde la perspectiva occidental. Y también estamos trabajando a Paulo Freire con la pedagogía crítica, en donde de Paulo Freire lo que estamos recuperando es esta categoría de dialogicidad. La importancia que tiene establecer ese diálogo entre las comunidades, nosotros, pero que además algo que siempre hemos manejado es que nosotros no vamos a investigarnos, nosotros hacemos investigación conjuntamente con ellos. En el equipo de trabajo están incorporados, en este caso, la maestra Tere Soriano y el maestro Sergio. Tere es chatina y Sergio es chontal. Y bueno, Sergio también quería que fuéramos a su comunidad a trabajar. Pero dijimos, bueno, primero vamos a terminar esto, ¿no? Entonces se formó algunos vínculos con la Universidad Autónoma Comunal del Estado de Oaxaca, a través de Tere, que le decimos Tere chatina para distinguirla de otras Teres que también conocemos. Entonces, Tere chatina. Y esto quiero comentarles algo bien interesante. O sea, no estamos diciendo Tere la indígena, sino estamos diciendo Tere la chatina, Yulisa la zapoteca. Y esa fue una observación que nos hicieron en un congreso, en una presentación. Es que los indígenas, las indígenas, si separaron una maestra maya, me dice, yo no soy indígena, indignada. Yo soy maya. Yo no soy indígena, yo soy ayí. Y entonces ahí entramos también en un conflicto en nuestra lógica de pensamiento, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha venido permitiendo a nombrarlos de la comunidad a la que pertenecen e invitarlos a trabajar en los proyectos de investigación que estamos nosotros realizando. Y por otra parte, estamos trabajando la pedagogía decolonial con Catherine Walsh, en donde ella plantea que se requiere una pedagogía que cuestione los procesos de colonización. Lo que yo mencionaba, hay otras lógicas de construcción del conocimiento, hay otros saberes que hay que recuperar. Incluir la revitalización, la revalorización y la aplicación de los saberes ancestrales, así como la reafirmación cultural. Les mencionaba, en la escuela nueva se habla de recuperar las culturas, pero yo al menos en los programas de estudio yo digo, ¿y cómo lo están haciendo? ¿O qué están haciendo? ¿No? ¿O qué estrategias están trabajando? O sea, se sigue trabajando desde nuestras propias lógicas, ¿no? Entonces, allí hay mucho trabajo por hacer. Y estamos trabajando desde el enfoque de la antropología cultural con Geertz, Clifford Geertz, y recuperamos aquí el concepto de cultura. Y por último, desde el enfoque de las tecnologías, principalmente estamos ahorita recuperando a Pérez Gómez, en donde él habla en su libro de una cuarta revolución tecnológica, que tiene que ver con el contexto de la globalización y con las tecnologías digitales. En cuanto al sustento metodológico, estamos trabajando
desde los planteamientos de Esteban Sandín, en su libro de lo que es la investigación cualitativa, esta postura de la epistemología interpretativa, o sea, no quedarnos nada más en la descripción o la explicación, sino también llevar a cabo procesos de análisis e interpretación de la realidad. El pensamiento complejo de Edgar Morin, en donde recuperamos esta idea de buscar y dar con las relaciones o los vínculos que se dan y que pareciera que son inesperados o impensables, ¿no? Pero que están ahí las articulaciones, ¿no? Entre las diferentes dimensiones de lo real. Pero también al mismo tiempo identifica, distingue, pero no de manera aislada, sino que debe ser contextualizado. Y por último, el enfoque cualitativo con un flip, en donde trabajamos esta postura de analizar las experiencias de los individuos o los grupos, analizar el conocimiento cotidiano. Por eso el video que vamos a ver le pusimos un día en la vida cotidiana de San Miguel Panistlahuaca. O sea, recuperamos la cotidianidad. Y analizar las interacciones y las comunicaciones mientras se producen, cómo se dan, y también pues trabajar análisis de documentos que son fundamentales para sustentar el trabajo que estamos haciendo. Algunas acciones que llevamos a cabo, primero fue documentarnos, revisar literatura acerca de la comunidad chatina de San Miguel Panistlahuaca y cuáles son sus actividades o prácticas culturales. O sea, no llegar nada más así, como muchas veces, bueno, ya vine, ya estoy aquí, sino traer todo ese conocimiento de quiénes son la comunidad, qué hace la comunidad. Y también hicimos acercamientos etnográficos, llevamos a cabo trabajo de campo en la comunidad, tuvimos un acercamiento con actores directos que en este caso son personajes importantes ahí en la comunidad, ¿no? ¿A qué me refiero con personajes importantes? Por ejemplo, ellos les llaman con los abuelos, porque los abuelos traen toda una historia bien importante. Porque todo era oral. Exactamente, ¿sí? Y también formamos equipos de trabajo. En este equipo de trabajo participan estudiantes de la Universidad Comunal de Oaxaca, como yo les decía, que son chatinas y chatinos. Ellos nos apoyaron porque fue en la época de la pandemia, entonces no podíamos entrar a la comunidad no permitía la entrada de personas ajenas a la comunidad. Y también por seguridad, tanto de ellos como nosotros, ¿no? Entonces, integramos estudiantes de la UACO para que ellos realizaran el registro fotográfico y videográfico, y de ahí poder empezar a trabajar con los documentales. Para esto, lo que llevamos a cabo fue talleres. Primero hicimos un taller a distancia en donde se trabajó lo que es la entrevista, cómo tenían que hacer las entrevistas y el levantamiento de imágenes con este dispositivo, ¿no? Se les dijo ahí cómo trabajar, algunos ejercicios, etc. Y posteriormente se llevó a cabo un seminario permanente, que hasta la fecha seguimos trabajando con este seminario permanente en línea, para conocer otras experiencias sobre esta problemática y establecer diálogos con estas personas, ¿no? Diálogos académicos. Y por último, pues la documentación de las ponencias presentadas en el seminario a través de lo que yo les comentaba, la elaboración de un libro interactivo. Así. En términos generales, o sea, todavía seguimos trabajando
pero en términos generales no le quise poner conclusiones, porque más bien son reflexiones que hemos tenido en el equipo de trabajo, y que estas reflexiones nos llevaron a que a partir de todo lo que les acabo de comentar, destacamos que las instituciones educativas y los docentes tenemos que conocer, comprender e interactuar con el quehacer y las prácticas culturales de los pueblos originarios. Me llama mucho la atención, no sé aquí ustedes, pero en la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón hay una unidad de conocimiento, así le nombramos nosotros, no le decimos materia ni asignatura, sino unidad de conocimiento, sobre educación indígena. Y muchas veces yo me he preguntado, ¿y qué están trabajando en educación indígena? Si el trabajo que se hace es nada más a nivel de hacer revisiones bibliográficas, discutir los textos o esto, ¿cómo se está trabajando? Me quedé yo pensando, ¿sí? Y bueno, pues en este sentido, por eso es que pensamos que es necesario interactuar con el quehacer y las prácticas de los pueblos originarios. A veces no es necesario ir probablemente hasta allá. Digo, aquí tenemos grupos de comunidades de pueblos originarios que están asentados en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, pues sería muy interesante pues trabajar con ellos y con ellos, ¿no? Mostrar que son importantes como los llamados conocimientos universales. O sea, sus conocimientos son tan importantes como los conocimientos universales. Definitivamente es un reto cómo establecer ese diálogo académico con estos conocimientos ancestrales, ¿no? Y entonces aquí lo que planteamos nosotros es que es necesario trabajar estas propuestas o proyectos con un enfoque decolonial y participativo, en donde se incluye la participación activa de los docentes oriundos de las comunidades de pueblos originarios, reconocer el trabajo intelectual de estos docentes y su papel como docentes investigadores. Ya les comentaba yo de estos maestros que son egresados de la Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, que ahorita fueron alumnos de esa normal, ahorita son docentes de esa normal y que fueron estudiantes del posgrado con nosotros. Están haciendo investigación y se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Así. Es necesario reconocer el uso más frecuente del Internet, de las plataformas, de las aplicaciones, de la diversidad de dispositivos y medios digitales como el software, imágenes digitales, video digital, videojuegos, páginas web, redes sociales en Internet, archivos digitales, bases de datos, audios digitales, etc. Para ver de qué manera nos podemos recuperar como estrategias didácticas y como recursos didácticos. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, ahorita estamos trabajando allí en el posgrado el diseño de una especialidad en redes sociales digitales. Porque es necesario trabajar qué está sucediendo con las redes sociales, qué impacto está teniendo en el pensamiento, en las actitudes, principalmente de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Luego, estas formas y herramientas digitales que actualmente se utilizan para llevar a cabo los procesos de interacción y comunicación de las sociedades en su conjunto, y en particular de los pueblos originarios, están jugando un papel sustantivo en la formación de las nuevas generaciones. Entonces, aquí de lo que yo parto es, si el objeto de estudio de la pedagogía es la educación articulado con la formación, pues esto tiene que ser parte de nuestros trabajos de investigación. ¿Qué está pasando con la educación
¿Qué problemas actuales está teniendo la educación en México? Y me refiero a todos los niveles. Entonces, lo que hace fundamental, trabajarlas e incorporarlas, aquí en el caso del que planteamos nosotros como recursos didácticos. Muchas gracias. Quiero presentarles el video, por favor. Ojalá ella desayunaba. La chica de la blusa roja que está ahí es una de las integrantes del equipo de trabajo. Le pedimos que grabara y vean, está comiendo. Las dos, sí, yo lo que
mà giảng là thì nó chuyện gì mà giảng sao giờ cho ta học của ta này của ta này chỉ có nó quả hay cái sản phẩm thật từ chân nó sản ai cái cái quả hay sản nó lót cái hoa ta nó start ta start xử lý cái quả cái sản nó vui vẻ cái nhà nó đang là xử lý cái hoa nó thì tôi sẽ chỉ quả nó đã mấy start cái sự kiện nhiều vậy rồi sẽ có sang hàng rất là nhiều vậy rồi sang là nó món đồ hả rất là nhiều mà một cái số hàng cái gì đồ dạ nó rất nhiều quả quả cái gì là cái xoài xoài là cái ôi tuyệt lắm một bộ cái tàu saya nak tinggal mesti sentau ini baru mất uống trong nhà đó rồi mesti ada mandi rồi sang làm sớm có thể có mà sẽ lại cái tiền này là của lại cả tay này tại nhà ồ no y si sacan Quien está haciendo la entrevista es uno de nuestros estudiantes del posgrado. Y otra de las estudiantes está grabando. Cuando vamos a storia Hanya jangan lupa ini semua các con có bao rồi mình sẽ làm cô biết rồi đi ông chủ cả mình làm cái này mình hành động lại được mình sẽ làm được đi ông biết chủ cả cái đi ông có đi ông học mà chỉ có các bạn sang mình đã học xong không mình chỉ là quả mình sẽ ăn chụp lỗ được các cái gì là nó còn mình phảiต้องจะได้จะเป็นอะไรตัวนี้ตัวนี้ก็จะเขาตัดสินว่าตัดสินช่วยช่วยนี่นั่นจะตัดสินช่วยตัดสินอะไรก็จะช่วยตัดก็จะช่วยก็จะช่วยสิ่งนี้ต้องขยันโซ่ใจSuite ya da sana
Setelah itu yang tak pernah dibelayan mas kami, sekali, mai, orang belakang, banting belakang, melawan cuaca, macam masih bersihnya yang dia bersih, berkuang, sempoya bersih macam, itu, mereka macam masih. Untuk mereka tak bisa untuk menas belakang. Tapi esok kita sesuatu tu adalah untuk nak buat. Todas ellas son estudiantes de la UAC, participaron en este trabajo. Dentro de las primeras ideas centrales dentro de esta exposición es la importancia de abrir las puertas y trascender, en particular a los docentes, a capacitarse, a actualizarse, a profesionalizarse, con el fin de realizar investigación y escuchar y evidenciar sus prácticas socioculturales. Esta importancia de abrir fronteras, de trascender en estos aspectos de la profesionalización, de involucrar a los docentes que hagan investigación, trasciende a partir de retomar las raíces que tienen. La importancia de rescatar su identidad a partir de la innovación digital para preservar las culturas, la lengua, contribuyendo e impactando también en la comunidad. Bien decía la doctora, no es solamente con nuestros estudiantes, sino trasciende en la misma comunidad que se involucra al ver qué es lo que se está realizando. El adecuado uso de los recursos y de las herramientas tecnológicas permite que haya un impacto en el aprendizaje y en la comunidad. Nos ponen los ejemplos la doctora, un libro interactivo, un juego de una gamificación, documentales, el teléfono. Permite que nosotros como docentes enfrentemos retos en el uso y en el conocimiento de las tecnologías. La importancia de conservar el patrimonio y la riqueza cultural del país, y esto cimenta lo que es nuestra propia historia, nuestro propio país. Lo anterior nos lleva al reto de hacer investigación, de recuperar la experiencia, de recuperar el contexto, de analizar y documentar las prácticas culturales que permitan replantear nuestro propio quehacer docente. En pocas palabras, la doctora María Elena y su equipo de trabajo están haciendo visible lo que se estaba haciendo invisible. Y le agradecemos realmente esta participación que ha tenido con nosotros y para con nuestra institución. Es muy bien. Esta nueva fibra, sí. Y me decía la maestra, me hizo recordar los orígenes de mis padres, son de Oaxaca, me hizo recordar mis orígenes. Eso es lo que buscamos. Y ahorita con las palabras que usted menciona, nos hace recordar que nosotros estuvimos, que nosotros fuimos y que nosotros podemos seguir haciendo, ¿no? A mí me preguntaban, nos decían, a ver, ¿qué lengua hablas tú? Bueno, pues yo nada más me sé las palabras. O sea, de este libro, una que me aprendí es belga. Y en lo que es zapoteco de San Baltasar, que la vida significa culebra. Les digo, no sé por qué me aprendí esa palabra, por algo, ha de ser algún significado que representa en mi vida, ¿no? Otra palabra, otra frase que aprendí de lo que es la cultura de Cots es chiquechine, María Elena. Yo soy, ¿no? Y así se va grabando uno palabritas y creo que es un buen inicio. Yo creo que empezando con eso
para nosotros es muy grato. Los ajustes que tenemos que hacer en el video, la primera parte en donde aparece escrito, la idea es que Tere, le decimos Tere Chatina, como ya les comentaba, ella haga la lectura, pero en su lengua, en chatino. Entonces va a ser en chatino y escrito en español. Porque de esa manera también aprendemos a escuchar. Y algo que a nosotros nos pareció muy importante es cómo aprenden los niños en las comunidades. Aprenden escuchando y observando. Así es como empiezan a aprender. Y una vez que escuchan, observan, lo hacen. Y eso pues es una enseñanza muy importante de que, yo digo, caramba, eso es lo que entonces tenemos que hacer nosotros también en nuestras clases. Tenemos otro documental que estamos también ya próximo a terminar, ¿verdad? Que es sobre las ritualidades. Las ritualidades que llevan a cabo, las limpias, todo esto. Y otro que tenemos pendiente es sobre los animales del presagio. También. Está pendiente. Ojalá vuelva a venir y nos lo comparta, porque es muy... Con todo gusto. No, mejor si la siguiente, si nos invitan, claro, lo tenemos como pendiente, con todo gusto. Yo me gusta mucho. Me parece que uno de los propósitos fundamentales de una investigación es el socializar, el difundir y el dialogar. Si la investigación no se socializa, no se difunde y no se dialoga, no tiene sentido, ¿no? Entonces, con todo gusto, pero me gustaría probablemente en otro momento, si nos invitan, traerles el videojuego, ¿no? Y que se pongan ustedes a jugar. Echamos unas competencias, ¿no? Con el videojuego. ¿Cuál es el propósito? Que por lo menos se aprendan algunas de las palabras en maya. No es en maya, decía yo, ni de Campeche, ni de Yucatán, pero pues empezamos con estas maestras, porque estas maestras de la normal participan también en la construcción del videojuego. Se conectan una vez a la semana y ellas son como las supervisoras. No, eso está mal escrito, no, eso no se pronuncia así, no, ese personaje no es así, el personaje es así. O sea, ellas le están dando seguimiento a lo que se está trabajando, ¿no? Y con todo gusto, cuando tengamos, les digo, tenemos el de las parteras, que también son entrevistas, pero está muy interesante. Y tenemos otro video de una entrevista que hicimos a docentes de las comunidades de la sección 22 de Oaxaca, que como ustedes saben es una sección muy aguerrida. Pero este video dura como 30 minutos, ¿verdad? Pero la verdad es que experiencias que plantean los maestros son muy interesantes. Y entonces lo que nosotros tenemos que documentar a través, en este caso, de lo que son los documentales y socializar, discutiendo y discutiendo y discutiendo. Pero estas discusiones nos llevan a enriquecer el trabajo y a aportar más ideas. Entonces tenemos esta discusión de indígenas o pueblos originarios. Exactamente. Pero también pueblos originarios O pueblos es un concepto occidental y un concepto legal. Se encuentra en las leyes, así ya pueblos originarios. O mexicanos, ¿por qué no mexicanos? Pero es que no son mexicanos. Sí. O sea, mexicano también es un concepto occidental. Entonces, originarios. Entonces es así como que una discusión bastante fuerte. Yo he optado por manejar pueblos originarios, ¿no? Y entonces hablar de los chatinos, los zapotecos, los mixtecos, ¿no? Los ñañú. Muy bien. Sí, precisamente el trabajar este proyecto de la gamificación, pero en estos dos sentidos de fortalecer la cultura y fortalecer la lengua. Esos son dos propósitos sustantivos que queremos trabajar. Curiosamente, cuando presentamos este libro con los niños, les preguntamos, ¿y qué les gustaría que trabajáramos en otro libro como este, ¿no?
Y entonces decían, a mí me gustaría que trabajaran las leyendas, ahorita que decía el maestro, ¿no? La leyenda de la Llorona. No, a mí me gustaría que trabajáramos las leyendas. Y otra niña decía, no, yo quisiera trabajar los animales de presagios. Entonces, esto para nosotros fue muy significativo, porque ya no fue que llegáramos nosotros como maestros, ¿no? O maestras, a imponer un contenido, sino que el contenido lo están proponiendo los niños y las niñas. Y eso es muy importante, porque si viene de ellos, eso va a ser de mayor interés para ellos. Entonces, pues son una infinidad de experiencias bastante interesantes.